Entré en el juzgado de lo familiar en el centro de la Ciudad de México, sabiendo que todos en esa sala ya habían decidido cómo terminaría mi historia. Pensaban que yo era imprudente. Algunos pensaban que estaba desesperada. Unos pocos probablemente pensaban que finalmente había perdido la razón. Mi nombre es Raquel Morgan, y esa mañana me representaba a mí misma en un juicio de divorcio contra mi exesposo, Lucas Harrington. Lucas no era solo mi ex, era el director general de Grupo Logístico del Norte, una empresa de transportes que todos en la ciudad conocían. Amigos poderosos, dinero infinito y un equipo legal que parecía construido para aplastar a la gente de forma silenciosa y eficiente. Yo no tenía nada de eso, ningún abogado sentado a mi lado, ningún maletín lleno de carpetas organizadas por colores, ni asistentes susurrando y pasando notas detrás de mí. Solo yo, un bloc de notas y una calma que había practicado durante meses. Al sentarme, pude sentir el juicio en el aire, las miradas discretas, el acuerdo tácito de que esto terminaría rápido. Esperaban lágrimas. Esperaban que firmara lo que me pusiera. Entré en el juzgado de lo familiar en el centro de la Ciudad de México, sabiendo que todos en esa sala ya habían decidido cómo terminaría mi historia. Pensaban que yo era imprudente. Algunos pensaban que estaba desesperada. Unos pocos probablemente pensaban que finalmente había perdido la razón. Mi nombre es Raquel Morgan, y esa mañana me representaba a mí misma en un juicio de divorcio contra mi exesposo, Lucas Harrington. Lucas no era solo mi ex, era el director general de Grupo Logístico del Norte, una empresa de transportes que todos en la ciudad conocían. Amigos poderosos, dinero infinito y un equipo legal que parecía construido para aplastar a la gente de forma silenciosa y eficiente. Yo no tenía nada de eso, ningún abogado sentado a mi lado, ningún maletín lleno de carpetas organizadas por colores, ni asistentes susurrando y pasando notas detrás de mí. Solo yo, un bloc de notas y una calma que había practicado durante meses. Al sentarme, pude sentir el juicio en el aire, las miradas discretas, el acuerdo tácito de que esto terminaría rápido. Esperaban lágrimas. Esperaban que firmara lo que me pusieran enfrente y desapareciera de vuelta a la vida de la que venía. Lucas, por supuesto, lo esperaba. Ni siquiera intentó ocultar su confianza. Se reclinó en su silla, perfectamente relajado, como si esta fuera una reunión de la que ya conocía el resultado. Me miró de la forma en que alguien mira un capítulo cerrado, terminado, olvidado. Lo que nadie en esa sala de audiencias entendía era esto. No entré sin estar preparada. Entré sabiendo exactamente dónde estaba guardado cada secreto. Durante años, escuché cuando la gente pensaba que no estaba prestando atención. Observé patrones que ellos asumieron que yo era demasiado simple para notar. Aprendí a guardar silencio cuando hablar habría sido peligroso. Y ahora, de pie en ese tribunal, había terminado de estar callada. Este no era el día en que lo perdía todo. Este era el día en que la verdad finalmente entraba en la sala conmigo. Para entender por qué todos me subestimaban, hay que entender la versión de Raquel Morgan en la que ellos creían. En sus mentes, yo era simple, predecible, fácil de descartar. Antes de que Lucas Harrington entrara en mi vida, trabajaba turnos largos en una pequeña cafetería de barrio. Memorizaba pedidos, sonreía a pesar del cansancio. Contaba las propinas al final de la noche y esperaba que alcanzaran para lo necesario. Cuando Lucas y yo nos casamos, esa historia desapareció. Me convertí en su esposa, no en su socia, no en su igual, solo en la mujer que se quedaba en casa y le hacía la vida más fácil. Yo manejaba la casa, las agendas, las obligaciones sociales que lo hacían ver impecable y respetable. Recordaba cumpleaños, organizaba cenas de caridad y sonreía a personas que nunca aprendieron mi nombre. Para el mundo exterior, eso parecía comodidad. Lo que no veían era el control. Lucas administraba cada peso. Yo no tenía acceso a nuestras cuentas. Si necesitaba dinero, tenía que pedirlo. Si cuestionaba un gasto, me decían que no me preocupara por cosas que no entendía. Al principio le creí. Hablaba con seguridad. Los números se le daban con facilidad. Me dije a mí misma que así funcionaban los matrimonios, cuando una persona tenía éxito y la otra no. Pero con el tiempo,
los límites se estrecharon. Mis llamadas telefónicas eran cuestionadas. Mis amistades se desvanecieron. Las invitaciones dejaron de llegar. En algún momento del camino, mi mundo se encogió tan silenciosamente que apenas noté qué estaba sucediendo. Cuando comenzó el divorcio, Lucas se aseguró de que esa versión se mantuviera intacta. Le dijo a la gente que yo era emocional, inestable, dependiente. Su abogado me describió como alguien sin experiencia financiera, alguien que se vería abrumada por información compleja, alguien que necesitaba ser protegida de sí misma. Y lo peor fue esto. Yo les ayudé a creerlo. Mantuve la cabeza baja. Hablé en voz baja. Dejé que confundieran mi silencio con confusión, porque mientras ellos estaban ocupados, definiéndome por quién solía ser, nunca se preguntaron en quién me había convertido. Nunca se preguntaron qué sucede cuando una mujer pasa años siendo ignorada. Nunca consideraron que la persona que vive dentro del sistema a menudo lo entiende mejor que quien lo construyó. Para cuando me quedé sola en ese tribunal, sabía exactamente cómo me veían y sabía exactamente cuán equivocados estaban. Lucas Harrington había dominado el arte de parecer intocable. Llevaba la confianza de la misma forma que algunos hombres llevan trajes hechos a la medida, sin esfuerzo, sin cuestionamientos. Entraba en las habitaciones asumiendo que pertenecía a ellas, y la mayoría de las veces la gente estaba de acuerdo. Como director general de Grupo Logístico del Norte, Lucas era conocido como un negociador implacable. Hacía que las cosas sucedieran. Sabía cómo mover el dinero, transferir activos y hacer que los problemas desaparecieran antes de que se hicieran públicos. Esa reputación lo siguió hasta el juzgado. Cuando Lucas se sentó en la mesa de la defensa, estaba claro que creía que esto era solo otra negociación. Como esperaba ganar, su postura era relajada, su expresión tranquila, casi aburrida. A su lado estaba su abogado, Víctor Hale. Víctor no era ruidoso, no necesitaba serlo. Tenía fama de precisión y presión. Hablaba rara vez, pero cuando lo hacía, la gente escuchaba. Era conocido por forzar acuerdos sin siquiera levantar la voz. Juntos, parecían una máquina diseñada para un solo propósito: el control. Lucas me miró una vez brevemente. De la forma en que alguien revisa la hora. No había ira en sus ojos. No había miedo, solo desprecio. Para él, yo era un problema que se había prolongado más de lo esperado. Conocía bien sus hábitos. Lo había observado en reuniones, en cenas, en eventos de beneficencia. Escuchaba solo el tiempo suficiente para decidir si alguien importaba. Y esa mañana ya había decidido que yo no importaba. Lucas creía en la historia que había construido a su alrededor, que el éxito era prueba de inteligencia, que la riqueza significaba credibilidad, que la ley era otra herramienta que sabía utilizar. Asumió que mi falta de representación legal significaba debilidad. Asumió que el silencio significaba ignorancia. Lo que no consideró fue esto: los hombres como Lucas pasan sus vidas hablando, rara vez practican la escucha. Y yo había pasado años haciendo exactamente eso. Cada llamada tarde en la noche, cada explicación apresurada, cada momento en que pensó que yo estaba demasiado distraída para notar algo. Los recordaba todos. Mientras el juez se preparaba para comenzar, Lucas se reclinó en su silla, seguro de que la balanza del poder estaba firmemente de su lado. No tenía idea de que el suelo bajo sus pies ya se estaba desplazando. Mientras Lucas estaba ocupado construyendo su imagen, yo estaba construyendo algo más silencioso. Por la noche, cuando la casa finalmente estaba en silencio, me sentaba a la mesa de la cocina con mi computadora abierta y las luces bajas. Aprendí por mi cuenta a leer estados de cuenta bancarios, a rastrear transferencias, a entender el lenguaje oculto dentro de las hojas de cálculo. No hice esto porque quisiera el control. Lo hice porque quería claridad. Lucas asumía que yo no tenía interés en su trabajo. Hablaba libremente a mi alrededor. Atendía llamadas en la mesa durante la cena. Se quejaba de socios, autoridades y personas que consideraba incompetentes. Nunca bajaba la voz. Aprendí patrones de la misma manera que otras personas aprenden rutinas. ¿Qué cuentas se mencionaban solo de pasada? ¿Qué transacciones aparecían al final del trimestre? ¿Qué nombres surgían solo cuando estaba estresado? No lo confronté. No hice preguntas que levantaran sospechas. Escuché.
Cuando sincronizó sus dispositivos a la cuenta de la nube familiar por conveniencia, noté cuando aparecieron archivos en carpetas que nunca antes había visto. También noté eso. Comencé a guardar copias, no robando, no infiltrándome, solo respaldando lo que ya existía en el espacio compartido. Correos electrónicos, estados de cuenta, resúmenes internos que nunca debieron salir de su pantalla. Mantuve todo simple. Fechas, montos, repeticiones. Sin teorías, sin suposiciones, solo hechos. Hubo noches en las que quise parar. Noches en las que me decía a mí misma que estaba pensando de más, que nada de lo que encontrara importaría de todos modos. Pero luego recordaba con qué facilidad me habían cortado el acceso al dinero. Qué rápido mi voz había sido descartada una vez que me volví estorbosa. Fue entonces cuando entendí algo importante. La preparación no se trata de venganza, se trata de supervivencia. Para cuando Lucas solicitó el divorcio, yo tenía meses de información organizada discretamente. Nada dramático, nada ostentoso, solo un mapa claro de dónde vivía la verdad. Así que cuando entré sola en ese tribunal, no estaba adivinando. Estaba confirmando. Pensaron que venía con las manos vacías porque no podían ver lo que traía conmigo. No se dieron cuenta de que la mujer silenciosa a la que ignoraban había estado prestando atención todo el tiempo. Y la atención, cuando se combina con la paciencia, es mucho más peligrosa que la ira. La sala se sintió diferente una vez que comenzó la audiencia. Al principio, todo siguió el ritmo esperado. Presentaciones formales, lenguaje cortés, confianza cuidadosamente medida por parte de la defensa. Víctor Hale habló con fluidez, exponiendo una narrativa familiar. Un ejecutivo exitoso, un matrimonio de corta duración, una oferta razonable extendida y rechazada. Lucas apenas me miró mientras Víctor hablaba. Ya se sabía de memoria esta versión de la historia. Cuando llegó mi turno de hablar, mantuve mi voz firme y mis palabras simples. No acusé, no dramaticé, hice preguntas. Mencioné una cuenta de fondos que Víctor no había referido, una entidad de inversión que Lucas había descartado como insignificante durante nuestro matrimonio. La reacción fue inmediata. Víctor hizo una pausa de solo un segundo, pero fue suficiente. Lucas se movió en su silla. El juez se inclinó un poco hacia adelante, agudizando su atención. No expliqué todo, no reveló documentos todavía. Simplemente declaré que ciertos activos no habían sido declarados y que los abordaría durante el testimonio. La sala quedó en silencio. Ese silencio no era confusión, era un nuevo cálculo. Víctor ajustó sus papeles. Lucas enderezó su postura. Por primera vez esa mañana, me miró directamente. No había ira en su expresión. Había incertidumbre. Víctor objetó rápidamente, calificando mi declaración como especulación. Habló con confianza, descartando mis palabras como un malentendido. No discutí, solo asentí y dije que proporcionaría la documentación cuando fuera apropiado. Fue entonces cuando lo sentí, el cambio. Lo que había sido rutina, de repente se sintió inestable. La energía en la habitación pasó de la certeza a la cautela. Lucas se inclinó hacia Víctor y le susurró algo que no pude oír. Víctor asintió una vez, con la mandíbula tensa. Ya no me estaban ignorando, se estaban adaptando. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Aún no había ganado nada, pero la ilusión de control con la que entraron se había agrietado, y una vez que eso sucede, nunca se repara del todo. El juez llamó al primer testigo de la defensa, y Lucas eligió la confianza sobre la cautela. Daniel Pierce, el director de finanzas de Grupo Logístico del Norte, subió al estrado con la soltura de un hombre que ya había testificado antes. Habló con claridad, sonrió cortésmente, respondió preguntas como si esto no fuera más que un trámite. Víctor lo guió cuidadosamente. Daniel confirmó que todos los activos conyugales habían sido revelados, que las finanzas de la empresa estaban limpias, que no se habían ocultado ni desviado fondos de manera inapropiada. Fue una actuación bien ensayada. Cuando fue mi turno de interrogarlo, no me acerqué al estrado de inmediato. Me quedé donde estaba y hablé con calma. Le pregunté a Daniel cuánto tiempo había trabajado con Lucas. Pregunté sobre las prácticas contables estándar. Pregunté sobre los controles internos y los plazos de auditoría. Preguntas simples, preguntas cómodas.
Daniel se relajó. Luego le pregunté sobre una cuenta interna, utilizada para retener fondos temporalmente, antes de los informes trimestrales. Dudó solo un momento, pero la duda estuvo ahí. Le pregunté con qué frecuencia se usaba esa cuenta. Le pregunté si aparecía en la lista de bienes declarados proporcionada durante el proceso de divorcio. Daniel se aclaró la garganta. Dijo que era operativa. Dijo que no era relevante para los bienes conyugales. Le pregunté si los fondos alguna vez se movían de esa cuenta a otras entidades de inversión. La sala se quedó inmóvil. Víctor objetó, alegando que la pregunta estaba fuera de lugar. El juez la permitió. La confianza de Daniel se desvaneció. Explicó que algunas transferencias eran rutinarias y estaban autorizadas. Insistió en que no había ocurrido nada indebido. Le di las gracias y luego hice una última pregunta. Pregunté si se había realizado alguna transferencia en los 90 días anteriores a que Lucas solicitara el divorcio. Daniel miró a Lucas antes de responder. Ese fue el momento en que todo cambió. El juez lo notó, Víctor lo notó, y Lucas notó que todos lo notaron. Daniel respondió con cuidado, admitiendo que se habían realizado varias transferencias poco antes de la solicitud. No lo acusé de ninguna falta. Simplemente declaré que presentaría documentación que coincidía con su testimonio. Daniel bajó del estrado, su soltura inicial reemplazada por una tensión visible. Mientras se retiraba, lo vi claramente. Esto ya no se trataba de un acuerdo de divorcio. Se trataba de si la verdad permanecería enterrada. Y a juzgar por la forma en que Lucas evitaba mis ojos, supe que no sería así. Fue entonces cuando Lucas decidió cambiar de táctica. Víctor se puso de pie y se dirigió al tribunal con un tono que sonaba casi preocupado. Dijo: «¿Este caso se está volviendo emocional?». Sugirió que el tribunal considerara mi credibilidad antes de evaluar reclamos financieros complejos. Luego, introdujo mi historial médico. Habló de un periodo años atrás, cuando busqué ayuda por ansiedad y duelo. Usó palabras como tratamiento y evaluación. Insinuó inestabilidad sin decirlo directamente. Lucas me observaba de cerca, esperando una reacción. No le di ninguna. Había pasado años aprendiendo cómo el silencio podía ser manipulado en mi contra. Esta vez no lo permitiría. Cuando fue mi turno de responder, me levanté lentamente. No me apresuré, no me defendí emocionalmente. Dije la verdad. Expliqué que busqué ayuda durante un tiempo de pérdida, que hice lo que hacen los adultos responsables cuando se sienten abrumados, que el tratamiento no me hacía poco confiable, me hacía honesta sobre mis límites. Miré al juez y dije algo simple. Buscar ayuda no descalifica a una persona para decir la verdad. Víctor presionó más. Sugirió que yo había imaginado amenazas, que malinterpreté conversaciones, que el estrés había distorsionado mi memoria. Escuché sin interrumpir. Luego dije la frase que Lucas no esperaba. Dije que estaba medicada porque estaba siendo controlada. La sala cambió de nuevo. Expliqué que la confusión no proviene solo de la debilidad. A menudo proviene de que te digan repetidamente que tu percepción es errónea, de que te quiten el acceso, de ser aislada y corregida hasta que dejas de confiar en tu propio juicio. No levanté la voz, no acusé. Expuse hechos. Y luego dije esto. No le pido al tribunal que me crea porque esté herida. Le pido al tribunal que me crea porque traje pruebas. Lucas dejó de sonreír porque por primera vez la historia que lo protegía se estaba desmoronando, y él sabía exactamente qué venía después. Metí la mano en mi bolso lentamente, asegurándome de que cada movimiento fuera deliberado. No quería que este momento se sintiera dramático. Quería que se sintiera innegable. Expliqué que las leyes permiten las grabaciones si una de las partes consiente. Que legalmente se me permitía grabar conversaciones de las que yo formaba parte. Que lo había hecho no por despecho, sino por miedo. Víctor objetó de inmediato. Cuestionó la relevancia, cuestionó la intención. El juez lo permitió. Sostuve un pequeño dispositivo de audio. Nada impresionante, sin etiquetas, solo un registro del tiempo. Le dije al tribunal que estas grabaciones capturaban conversaciones entre Lucas y yo durante los últimos años de nuestro matrimonio. Conversaciones donde se hablaba de dinero, donde se hablaba de control, donde se explicaban las consecuencias muy claramente. Se reprodujo la primera grabación. La voz de Lucas llenó la sala. Tranquila, segura, despectiva. Dijo: «Nadie te creería».
Dijo, «Tú no entiendes de finanzas». Dijo, «Si presionas demasiado, perderás acceso a todo». No hubo gritos ni amenazas proferidas con rabia. Eso era lo que lo hacía peor. Era el control hablado como un hecho. Se reprodujo la segunda grabación. Lucas explicaba cómo los bienes podían moverse temporalmente, cómo nada necesitaba parecer permanente, cómo el tiempo importaba más que la verdad. Víctor miraba la mesa. Lucas miraba hacia el frente, con la mandíbula apretada. Para cuando terminó la tercera grabación, la sala estaba en completo silencio. Sin susurros, sin movimiento. Incluso el juez había dejado de escribir. Apagué el dispositivo y volví a sentarme. No miré a Lucas. No era necesario, porque el poder no desaparece ruidosamente. Desaparece cuando todos lo escuchan, expresado en voz alta por primera vez. Y en ese momento, Lucas Harrington ya no tenía el control de la situación. La verdad fue que después de que terminaron las grabaciones, nada se movió durante varios segundos. El juez miró la evidencia, luego a Lucas, luego de vuelta a mí. Esto ya no se trataba de quién se sentía agraviado. Se trataba de rendición de cuentas. Víctor solicitó una breve pausa. Su voz estaba controlada, pero la certeza con la que había entrado había desaparecido. El tribunal negó la solicitud y ordenó que la audiencia continuara. El juez hizo preguntas directas sobre los tiempos, sobre la declaración de bienes, sobre si todos los activos vinculados a Grupo Logístico del Norte habían sido reportados debidamente. Lucas respondió con cuidado al principio. Respuestas cortas, explicaciones limitadas. Luego las preguntas se volvieron más específicas. Las respuestas se volvieron más lentas. El tribunal ordenó una revisión temporal de las declaraciones financieras y solicitó documentación inmediata relacionada con las transferencias mencionadas durante el testimonio. Se marcaron cuentas. Se restringió el acceso. Nada dramático. Sucedió en ese momento. Sin gritos, sin voces elevadas, solo procedimiento. Y el procedimiento suele ser más aterrador que la confrontación. Lucas finalmente volvió a mirarme. No con ira, no con confianza, con incredulidad. Había creído que esta sala lo protegería, que su posición pesaría más que mis palabras, que el dinero hablaría más fuerte que la verdad. Pero una vez que los hechos entran en el acta, las creencias ya no importan. El juez dejó claro que seguiría una investigación más profunda, que las declaraciones incompletas conllevan consecuencias, que la credibilidad había cambiado de bando. Cuando terminó la sesión del día, Lucas no se levantó de inmediato. Víctor se inclinó hacia él, hablando en voz baja. El tono ya no era de instrucción, era de urgencia. Mientras recogía mis papeles, sentí algo inesperado. No victoria, sino alivio. Porque por primera vez desde que comenzó el divorcio, ya no me estaba defendiendo a mí misma. La verdad estaba haciendo ese trabajo por mí. Cuando el juez me preguntó qué estaba buscando, la sala esperaba una cifra. Esperaban que nombrara un porcentaje, la mitad de los bienes, una indemnización, algo que pudiera ser negociado y reducido. Ese nunca fue mi objetivo. Me puse de pie y expliqué que no estaba pidiendo un castigo. Estaba pidiendo equilibrio. Le dije al tribunal que el dinero utilizado para ocultar la verdad no es riqueza, es una ventaja indebida, y la ventaja solo funciona cuando nadie está dispuesto a desafiarla. Pedí total transparencia, que cada cuenta vinculada a Lucas Harrington fuera revisada, que cualquier bien movido sin previo aviso fuera considerado parte de los bienes conyugales. Pedí el control temporal de los activos compartidos hasta que se completara la revisión. No para quitar nada, sino para evitar que algo más desapareciera. El juez escuchó con atención. Expliqué que no quería ganar viendo caer a alguien. Quería irme sabiendo que la verdad había sido reconocida y que nadie más sería borrado silenciosamente de la forma en que yo lo había sido. Esto no se trataba de venganza. Se trataba de terminar con el patrón. Le dije al tribunal que cuando una persona controla la versión de los hechos durante suficiente tiempo, empieza a creer que no puede ser desafiada, y esa creencia es peligrosa. Lo que pedí fue simple, que la ley hiciera aquello para lo que fue diseñada, frenar el poder, examinar los hechos y proteger a la persona que nunca debió ser escuchada. Cuando volví a sentarme, la sala estaba en silencio otra vez, no tensa, sino enfocada. Para ese entonces sentí que algo se asentaba en mi pecho. Había dicho todo lo que necesitaba decir.
El resto ya no dependía de mí. Cuando salí del juzgado esa tarde, la ciudad se veía igual. Los autos se movían, la gente pasaba apresurada. La vida continuaba como si nada trascendental acabara de suceder dentro de esos muros. Pero para mí, todo había cambiado. No me sentía triunfante. No me sentía poderosa. Lo que sentía era más ligereza. Durante meses, mi vida había girado en torno a defender mi realidad, demostrar que no estaba imaginando cosas, explicarme ante personas que ya habían tomado una decisión. Esa carga se había ido. El proceso legal no terminó ese día. Las investigaciones toman tiempo. El papeleo se extiende. Las consecuencias se desarrollan lentamente. Pero algo mucho más importante ya había sucedido. Mi voz había entrado en el acta oficial. Regresé a un departamento más pequeño. Compré mi propia despensa. Abrí una cuenta de cheques a mi nombre por primera vez en años. Nada de eso era glamoroso, pero cada elección era mía. Volví a aprender, a confiar en mis instintos, a convivir con el silencio sin miedo, a hacer planes que no dependieran del permiso de alguien más. La gente me preguntaba si era difícil empezar de cero. La verdad es que empezar de cero era más fácil que seguir siendo invisible. Lo que tomó tiempo fue perdonarme a mí misma por cuánto tiempo me quedé callada. No fui débil por sobrevivir, fui fuerte por prepararme. Y a medida que pasaban los días, me di cuenta de algo silenciosamente poderoso. Ya no me definía el matrimonio del que escapé. Me definía la claridad que me gané. La gente suele decir que el poder es ruidoso. Lo imaginan como gritos, como dominio, como alguien que siempre habla primero y al último. Ese no es el tipo de poder que cambió mi vida. El poder que importó fue más silencioso. Fue paciencia, fue observación, fue elegir entender en lugar de reaccionar. Fue saber cuándo guardar silencio y cuándo finalmente hablar. Lucas Harrington creía que la fuerza significaba control. Creía que el dinero podía reemplazar la rendición de cuentas. Creía que la historia que contaba sobre mí sobreviviría para siempre